Así que nada, os presento a Fernando de AMG, ¿vale? Es uno de los ponentes de hoy. El otro ponente es Joaquín, ¿vale? Que le tenéis ahí a mano izquierda. Y nada, darles la bienvenida. Esto, como sabéis, es la semana del proveedor de AFEP, entonces estamos haciendo una serie de webinars con cada uno de los proveedores y ahora es el turno de AMG. Nada, y les doy la bienvenida. Cualquier duda que tengáis, estoy disponible en el chat, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Como nos ha anticipado Alejandro, yo soy Fernando Martín. Soy socio de AMG. Joaquín es también socio de AMG. Somos los socios fundadores de la compañía AMG, que es una compañía de interim managers. Ahora os iré poco a poco explicando qué es un interim manager y qué es el servicio de interim manager, que es un servicio poco conocido todavía, pero que, bueno, poco a poco está ganando adeptos en España. ¿De acuerdo? Muy bien, pues te dejo en la presentación con ellos. Gracias, Joaquín. Si me pones la presentación, vamos andando. Bueno, AMG es una compañía que nace hace aproximadamente unos 8 años. Es una sociedad de profesionales en los que todos somos interim managers. ¿De acuerdo? El trabajo de interim manager, que es lo que primero que os voy a explicar, como os decía antes, es un servicio próximo a la asesoría y a la consultoría, pero que va un poco más allá en la parte de ejecución. Estamos más integrados en las empresas. Es un servicio, como os decía, de gestión especializada, es un alquiler, para que todos nos entendamos, de directivos con gran experiencia y con altos conocimientos. Es un servicio que se contrata por proyecto y por tiempos pactados, definidos previamente, ¿vale? Y que normalmente actuamos en soluciones complejas en las empresas o en momentos de cambio en las empresas, como puede ser ahora mismo estos momentos, ¿no? Que unidos a la pandemia hemos tenido unas reducciones, unas empresas importantes de nuestra facturación. Otras, como por ejemplo la mayoría de los asociados de AFEP, hemos tenido un incremento importantísimo de la facturación debido al exceso de demanda. Y luego, pues cuando volvemos a la normalidad, volvemos a tener otra vez otro cambio, ¿no? Es uno de los momentos que, por eso en esta asociación creo que es interesante saber cómo y quién trabaja un interim manager. El interim manager es un profesional, como os decía, es un profesional normalmente ya con años, no nos vamos a llamar mayores, pero sí con años, que compagina la formación que ha tenido, que suele ser formación de alto nivel, con la experiencia ganada a lo largo de muchos años en diferentes casos y en diferentes empresas. Trabajamos además siempre pensando en los plazos, con objetivos muy concretos y en plazos determinados en los que tenemos que resolver lo pactado con el cliente, con la contratación. Entonces estamos acostumbrados a ser muy ejecutivos, muy resolutivos y generar rápidamente ese cambio hacia los objetivos. A diferencia, como os decía al principio, que os hablaba de que es una nueva versión de la asesoría o la consultoría, a diferencia de estos profesionales, compañeros nuestros, el interim trabaja dentro de la compañía. Al final es como si fuera, en su caso, el director general de la compañía o como si fuera el director de un departamento en el que se integra totalmente el interim. Se integra con responsabilidades, se integra con toma de decisiones y coordinando a su grupo de trabajo, incluso si es la dirección general, a toda la compañía en general. ¿De acuerdo? Dentro de la compañía, insisto mucho en esto y lo iremos viendo más adelante, que la gran ventaja del interim es que reacciona como un director al uso dentro de la compañía, aunque la contratación de él es diferente, no es con un contrato laboral, sino con contratos mercantiles, como veremos. También es importante detectar que aunque nos integramos en la compañía, y esto es una ventaja en determinados estilos de empresa, siempre mantenemos una visión externa, es decir, estamos viendo la compañía siempre no siendo contaminados por el día a día de la empresa, con lo cual nos permite realmente conseguir estos cambios y fortalecer nuestra posición, digamos, de líder de proyecto. ¿De acuerdo?
Lo hacemos a través de contratos mercantiles. No generamos pasivos laborales dentro de la compañía, ¿vale? Que es un temor siempre importante para las empresas, el arriesgarse a contratar a alguien que luego, bueno, no es efectivo y al final tienes que cargar con un montón de pagos, de despidos, etcétera. En el caso del interim, como es un contrato mercantil que tiene un pacto de un plazo en el que el interim comienza y el interim efectivamente en un determinado momento termina y el contrato se vence y no hay ninguna posibilidad de que pueda exigir nada más a las compañías. Se ejecuta en todo tipo de empresas, porque, a ver, estamos hablando de que el interim es un profesional realmente experimentado, es un profesional de muy alto nivel, que efectivamente, y hablando claramente, es un profesional caro. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que se adapta a cualquier tipo de empresa porque trabaja, como decía, por periodos de tiempo. Es decir, podemos estar totalmente dedicados a una compañía y en exclusiva durante un plazo de tiempo, 2, 3, 6 meses, un año, lo que sea necesario, o podemos estar dedicados temporalmente un día a la semana o medio día a la semana o 2 días a la semana durante un periodo de 1 año, 2 años, de tal manera que no cargamos en costes a la compañía. Es por eso que nos podemos adaptar tanto a las empresas pequeñas haciendo esos tiempos parciales, dirigiendo los equipos de esa manera, a las empresas grandes haciéndonos cargos totalmente de un proyecto y ganando en ese sentido mucha velocidad. También en las empresas familiares con las que trabajamos en un porcentaje altísimo, porque al final los proyectos que hace el interim quedan a cargo de la familia y el éxito y la popularidad del éxito de ese proyecto siempre queda en la familia, puesto que el interim no es un ente como en sí que quiera obtener este premio, ¿no? En organismos oficiales, pues como decía, al trabajar de una manera imparcial y siempre con una visión externa, no tenemos ningún tipo de desgaste político, es decir, no podemos o no tenemos que estar cuidándonos de qué vertiente estamos, ¿no? Y luego en las multinacionales porque nos podemos desplazar constantemente y somos personas que estamos ya acostumbradas a ella. Mi caso, por ejemplo, he vivido largas temporadas en Brasil, en México, en Barcelona he vivido también bastantes años, es decir, al final te vas desplazando donde están los proyectos sin ningún inconveniente. Y como decía, ¿qué tipos? Pues tenemos muchos tipos donde encajamos perfectamente. El que a mí me gusta poner más delante, porque es el que particularmente más me gusta y el que más nos gusta a los empresarios, es en crecimiento. Los crecimientos de las empresas suelen traer también muchas complejidades en el sentido de adaptaciones de los departamentos, reestructuración de los procesos, etcétera, para poder asumir de repente esos niveles de crecimiento. Ahora en esta temporada, como decía antes, sobre todo el año pasado y a principios de este año, la demanda que ha habido de productos para el hogar ha sido brutal, ¿eh? Todos hemos visto cómo sufríamos tremendamente por roturas de stock. Además, de repente nos venían los incrementos de coste de los fletes, con lo cual también había retrasos en las cargas y nuestros stocks también se reducían. Todo esto en el entorno de crecimiento de compañía, porque teníamos una sobredemanda en nuestras empresas que había que atender. Hemos tenido mucho trabajo en este sentido y es uno de los proyectos que a mí particularmente más me gusta, más que las reestructuraciones, donde también podemos trabajar muy bien, o en otros procesos de mejora, gestiones de crisis también, incluso en fusiones y adquisiciones, cuando una compañía adquiere otra compañía o un grupo de inversor adquiere una compañía, también nuestra labor es muy importante en el sentido de que permitimos esa reestructuración, permitimos ese acondicionamiento de la nueva empresa a los nuevos propietarios, ¿no? En fin, en general, en todos los lugares, en todos los proyectos en los que el cambio está presente, es donde el interim puede trabajar con más eficacia. ¿Y cuáles son nuestras fases de trabajo? Porque os preguntaréis que cómo se contrata, ¿no? Cómo se trabaja con un interim. Pues fijaros, evidentemente hay una primera fase, como en cualquier tipo de contratación, que es una fase en la que se hace una evaluación preliminar del proyecto, es decir, sin todavía conocer apenas la compañía, con lo que nos ha
informado el cliente, el propietario de la compañía, hacemos una primera definición del alcance y unos objetivos generales, que siempre son provisionales, para pactar una contratación. Una vez que tenemos esa contratación ya redactada y pactada, empieza una primera fase que es muy importante, que es la de diagnóstico, porque si bien en el inicio hemos hecho una visión preliminar de cómo podríamos trabajar en ese proyecto, el diagnóstico es lo que en profundidad nos dice cómo está la compañía y cómo vamos a tener que actuar para cumplir los objetivos que estaban inmersos en el proyecto, ¿no? Muchas veces se retoman los plazos en este momento porque desde el punto de vista del primer análisis, el preliminar, se puede creer que se han de cumplir unos plazos y luego con el diagnóstico en mayor profundidad detectamos que a lo mejor hay que alargar o acordar en algunos casos los plazos del trabajo. Pasada esta fase, como os digo, muy importante para detectar perfectamente las necesidades de la empresa, llegamos a una propuesta. Entonces, el ínterin, conociendo ya bien la empresa a través del diagnóstico y teniendo muy clara la dimensión del proyecto, lo que hace es una propuesta a la dirección o al cliente de cuál sería la actuación oportuna para cumplir esos objetivos que habíamos pactado con él. ¿De acuerdo? Hasta aquí podríamos compararnos de una manera muy directa casi con lo que sería el trabajo de consultoría o asesoría, pero es a partir de esta fase, la fase 4 que marcamos, donde está la gran diferencia de un interim manager con nuestros compañeros profesionales de la asesoría, ¿de acuerdo? Porque cuando ejecutamos el proyecto que hemos propuesto en esta fase 3 que llamamos, lo ejecutamos directamente nosotros, ¿eh? Y ahí es donde, como digo, entra la labor potente del interim, porque el interim se incorpora a la compañía como un miembro de la compañía, como un director, como un profesional, depende del tipo de trabajo, de proyecto, y directamente dentro de la compañía se encarga de ejecutar ese proyecto y llevarlo al fin, que es una de las grandísimas ventajas, porque todos conocemos montones de proyectos que hemos hecho y redactado con distintas consultorías, y al final lo que conseguimos es que ese proyecto, que posiblemente es un proyecto muy bien definido y muy bien encajado por la empresa, lo metan en un cajón y no se pueda desarrollar porque no hay nadie, no hay un personal adecuado, no hay un director adecuado que sea capaz de liderar ese proyecto para llevarlo a término, ¿no? Y esa es la gran diferencia del interim, que el interim es quien lleva ese proyecto a término. Una vez que el proyecto está terminado, que los objetivos se han cumplido en los plazos determinados, pues el interim tiene que dejar la compañía, ¿de acuerdo? Porque ese es el contrato mercantil y ese es el acuerdo, entonces el interim directamente se marcha. Pero hay una fase, digamos, que es la de la salida, en el que el interim lo que hace es que todo el conocimiento que ha transmitido a la empresa, todo el desarrollo de ese proyecto hace que se quede inmerso dentro de la empresa. ¿Cómo? Pues documentándolo, es muy importante que todo lleve su determinada documentación, formando a los equipos directivos para que adquieran ese proceso, adquieran esa formación que ha colocado el directivo dentro de la empresa, es decir, adquieren el talento, ¿de acuerdo? Y una vez que todo esto está coordinado, el interim sale de la compañía pues sin ningún quebranto y sin ocasionar ningún tipo de problema. En muchos casos mantenemos durante un tiempo una relación con ese proyecto o ese cliente para medir que el proyecto que ha llegado a su objetivo continúa a esos niveles y no se desmorona, ¿no? Como podría pasar en algunos casos. Como decía al principio, trabajamos mucho con empresas familiares, ¿vale? Porque es un campo de desarrollo en el que detectamos que bueno, pues es necesario incorporar mucha profesionalidad dentro de las empresas familiares, que son siempre empresas generadas por sus fundadores. Son empresas que en un momento determinado pues no tienen formación incluso en temas empresariales y bueno, pues como interim vemos que tenemos mucho que hacer. Y ahí lo que hacemos es una función de transformación en la que transformamos todas las ventajas y los valores que tiene la empresa familiar que todavía no han sido documentados o establecidos de una manera profesional y los vamos trabajando para realmente convertirlos en planificación, delegación, etcétera, en los valores que una compañía debe tener para ganar futuro y estabilidad, ¿de acuerdo?
Como os decía, hemos trabajado con muchas compañías y también hemos trabajado con compañías incluso que son compañeros vuestros, es decir, que están hasta en la asociación AFEP, ¿no? Hay algunas compañías muy conocidas que hemos conseguido labores de crecimiento importantísimas. Yo os voy a contar un caso, luego mi compañero Joaquín os contará otro. Vamos a mantener, aunque no vamos a dar ninguna información específica de la compañía, pero vamos a mantener el nombre de la compañía en off, ¿ok? Esto es un caso de un tema de jardín, ¿vale? Creo que algunos estáis también metidos en este sector, en el sector del jardín. Ahí lo primero que haríamos de este análisis que os decíamos al principio, hicimos un análisis estratégico, ¿no?, para ver qué es lo que estaba pasando en el entorno de esa compañía y en las relaciones con el entorno en el que trabaja, con el mercado, ¿no? Y entonces vimos que había dos temas que había que solucionar. Uno era endémico y otro coyuntural, es decir, los problemas o los asuntos endémicos o los elementos endémicos que tiene la compañía en pocas ocasiones se corrigen, lo que hay que hacer es adaptarse a ellos, ¿de acuerdo? Tomar iniciativas, tomar decisiones y adaptarse a estos entornos, ¿no? Como vemos, pues, por ejemplo, de las debilidades de la barrera de entrada o, por ejemplo, la alta concentración de los grandes entes del sector. Todos conocemos que hay 2, 3 grandes compañías de distribución a nivel nacional e internacional que tienen unas cuotas de mercado importantes, ¿no? Entonces, esto es un tema endémico que desde la compañía es imposible corregir, pero que hay que tomar alternativas y decisiones para adaptarse a ello, ¿no? Y luego hay otros temas que son coyunturales que efectivamente sí se pueden corregir, porque ya es una responsabilidad de la compañía el que pues tenga una diversificación coordinada, que la profesionalidad de sus equipos directivos realmente sea patente, ¿no?, que las inversiones se realicen correctamente, etcétera, etcétera. Entonces, como digo, detectamos en ese análisis estos elementos externos e internos endémicos o coyunturales. También hacemos un análisis táctico que, si bien el estratégico es un análisis a más largo plazo, en los análisis tácticos lo que intentamos es ver cuáles son los elementos en los que tenemos que trabajar, digamos, a más corto plazo, más inmediatamente, porque son los que pueden ocasionar algún tipo de trastorno o de desviación en la compañía que luego puede ser complejo solucionar, ¿no? Y entonces, en este momento, la mayoría de estos elementos son internos, al ser de nivel táctico, y en este caso veíamos que había una disminución recurrente de los beneficios por una falta de adaptación en muchos casos de los temas de los costes. Había también una desviación y un apalancamiento en activos que no eran productivos, es decir, se había invertido en elementos que no estaban dentro del negocio de la compañía. Eso es un tema que vemos claramente todos los días. Empresas que están ganando, que van generando una riqueza propia de los beneficios de cada año y que al final esa riqueza, en vez de emplearla y repercutirla en la propia empresa para hacer crecer la empresa, lo desvían a otra serie de actividades que no son propias de la empresa, que es la que genera esos recursos. Y al final esas actividades acaban dejando a la empresa sin recursos económicos y podemos llegar incluso hasta el caos, ¿no? También había un sistema de gestión muy anticuado. Hicimos mucha fuerza en esta compañía por digitalizarla, incorporando pues ERPs nuevos, métodos de fabricación, coordinación, etcétera. Incorporamos todo un mes a la parte de fabricación para tener información in time. Otro tema, y este era muy común también en el sector de la jardinería, era la falta de innovación. Bueno, pues ha habido algunas innovaciones, como hace unos años cuando apareció el césped artificial, etcétera, en el tema del jardín, que sí que efectivamente hubo grandes innovaciones, pero digamos que ha habido innovaciones de 5 años en 5 años, es decir, es un sector poco dado a la innovación. Entonces intentamos dar un paso con esta compañía en el sentido de generar un departamento, un grupo de trabajo multidisciplinar para poder generar y desarrollar esa innovación. Pues ya veremos que el resultado fue realmente espectacular, ¿vale? Y también, bueno, coordinar un poco y generar una misión conjunta entre todos los socios, porque al final esto era una empresa familiar y esa empresa familiar pues había que coordinar que todos los socios realmente estuvieran aunados en el mismo proyecto, cosa que al principio no sucedió, ¿de acuerdo? ¿Qué contratamos?
Por el alcance del contrato era, pues, como os pongo aquí, una lista de elementos que lo que hacían era, pues, de alguna manera, tomar contacto con el análisis estratégico y el análisis táctico que habíamos hecho, ¿no? Era un proyecto, un contrato que en principio era por un par de años, luego este proyecto que lo hice yo personalmente me ha involucrado casi 8, pero bueno, al final es lo que hacen los ínteres, ¿no? Nos vamos adaptando a las necesidades de cada una de las empresas. Ahí lo que hicimos fue reestructurar mucho, hacer un equipo importante. También teníamos una labor, un objetivo importante que era la contención de pérdidas. La compañía llegaba a un momento en que incluso tenía pérdidas, potenciación de ventas, etcétera, etcétera. ¿Okay? En el diagnóstico detectamos, como os decía, temas de pérdidas, ¿no? Apalancamientos. Hicimos una propuesta que empezaba por un pacto de refinanciación, ¿no? Que era la compañía que estaba muy apalancada, que tenía necesidades de reinvertir, pues lo primero que hicimos fue trabajar con la banca y conseguir esa financiación que necesitábamos para el proyecto, ¿de acuerdo? Hicimos esa venta de esos activos no productivos que os decía antes, cuando la empresa había diversificado en otros elementos que realmente no eran interesantes para la compañía, pues directamente esos los hicimos líquidos, nos entró caja, que era lo que necesitábamos, y no desviábamos la actividad de la compañía hacia esos elementos no deseados, ¿no? Creamos, como os decía, un sistema de calidad e innovación. Y bueno, hicimos una fuerte apuesta por la internacionalización de la compañía, abriendo incluso filiales, ¿no? Y esto, en la ejecución, pues lo primero que notamos es que había que generar, como veíamos, había que generar un equipo comprometido con un proyecto común. Es una de las labores que, cuando estás dentro de la compañía, es cuando realmente la puedes hacer, ¿no? Es cuando la puedes desarrollar. Esa es una de las grandísimas ventajas que tenemos los interim, ¿no? Que estamos dentro de la compañía y nos podemos permitir ese desarrollo. Hicimos un plan de viabilidad, como no puede ser de otra manera, es decir, contemplar todas las variables posibles para que la empresa llegara a los objetivos que se había marcado en estos proyectos. Implantamos, como os decía, mucha tecnología, mucha digitalización. También trabajamos muchísimo con la parte logística. Es una compañía que tiene grandes problemas, puesto que tiene que trabajar con productos cuyo bulto es pequeño a productos cuyo bulto es tremendamente grande, ¿no? Entonces, la logística es un gran inconveniente que hay que resolver, y trabajamos mucho en adaptar esa logística y hacerla viable para el proyecto. ¿Okay? Y al final implantamos también una cultura de servicio al cliente, porque esta compañía, que había sido líder durante muchos años, había adquirido esa soberbia, llamémosla así, soberbia empresarial, de que casi se encontraba en una posición de que querían mandar sobre el cliente, ¿no? Cosa que en los mercados en los que estamos hoy en día es totalmente equivocado, ¿no? Entonces hicimos ese cambio de cultura, que eso nos llevó bastante tiempo, pero lo conseguimos, para que fuera una compañía totalmente volcada hacia el servicio al cliente, ¿no? Con esto conseguimos pasar de una compañía que, bueno, pues llegó incluso a tener grandes dificultades en su momento, a una compañía que hoy en día está cercana ya a los 50 millones de facturación, ¿vale? Y con una estabilidad realmente importante y una progresión todavía de crecimiento a largo plazo importante. Ahora ya estamos solamente controlándola a nivel muy esporádico, ya la compañía tiene su propio equipo funcionando y desarrollando ese objetivo de crecimiento. Tenemos otro caso que os vamos a explicar para que también veáis otra posibilidad, otro tipo de empresa en la que hemos trabajado, que lo va a hacer mi compañero y socio Joaquín, al que le doy entrada ahora mismo, ¿vale? Y os dejo con él, que os explicará cómo hemos trabajado en este otro caso del sector de pinturas. Muchas gracias, Fernando. Te doy el mando. Gracias. Bien. Bueno, como decía Fernando, vamos a ver una perspectiva distinta. Es otro caso también de empresas del sector, concretamente del sector de pinturas. Es también un caso dentro de la asociación. Nosotros, una de las cosas que estamos contemplando siempre es, cuando hacemos un proyecto, miramos, lo primero que mirar es qué capacidad de éxito tiene ese proyecto.
Lo que hacemos siempre son unos diagnósticos que nos permiten ver, por ejemplo, un mapa de riesgos, la probabilidad de éxito o no de ese proyecto. Dentro de ese mapa de riesgos, una de las cosas que hacemos es analizar la cultura que tiene la empresa. La cultura es un conjunto de hábitos, es un conjunto de experiencias, es un conjunto de actitudes y de aptitudes que son inconscientes en todo el equipo de la empresa, pero que provocan un resultado que se refleja, valga la redundancia, en la cuenta de pérdidas y ganancias y en los balances de situación de la compañía. En todas las empresas y en todos los mercados, cuando se estudia la cultura organizacional, que es como se llama este tipo de análisis de diagnósticos, una de las cosas que podemos observar es que nos encontramos con 4 tipos de cultura, como puede ser una cultura de desarrollo, una cultura de equipo, una cultura jerárquica o una cultura de mercado. Idealmente, en las economías mucho más de años atrás, como antes del año 2000, las empresas fabricaban un producto y tiraban mucho tiempo con ese producto, con lo cual había mucho control, habían que hacer las cosas de una forma muy determinada, con una jerarquía. Son empresas más jerarquizadas y menos orientadas a mercado. Hoy en día es muy necesaria que las compañías tengan una cultura de mercado, una cultura de innovación y que tengan, sobre todo, una cultura de personas que fomente el equipo y no el grupo, que es lo que nos encontramos muchas veces cuando entramos en las empresas. Cuando hicimos el diagnóstico, es un caso precisamente justo al contrario de lo que debemos conseguir en un mercado como el actual, en un mercado globalizado. Fijaros que es una empresa, o era mejor dicho una empresa, con una cultura de grupo. Hay una gran diferencia entre grupo y equipo. Por ejemplo, el equipo está formado por profesionales que se hacen responsables de sus resultados y son corresponsables de los resultados de sus compañeros. Esto no se estila mucho hasta que se va aprendiendo, ¿no? Se llama equipo cohesionado, ¿de acuerdo? Cuando hay grupo, en todas las empresas hay grupo, pero no en todas las empresas hay equipo, ¿de acuerdo? Un equipo siempre conlleva personas, pero un grupo no siempre conlleva que se trabaje en equipo, ¿no? Y en las compañías, para que exista un desarrollo de mercado, tiene que haber un buen equipo, y para que exista una cultura de innovación y desarrollo tiene que haber un análisis propio de mercado. Nosotros, una de las patas que metemos siempre en la compañía cuando vamos es analizar el mercado en el que se encuentra la compañía. Metemos un observatorio de mercado dentro de la compañía para ver si la compañía, lo que está haciendo, la cultura que tiene, encaja justo con la cultura de mercado, con lo que demanda ese mercado, y si el proceso de innovación, para no entrar en guerra de precios, es suficiente. Aquí, como podemos encontrarnos, si os dais cuenta, nos encontramos con que una cultura orientada al producto, muy bien manejado su producto, pero no lo suficiente a nivel de mercado, con innovación, pero no la suficiente, con mucha cultura de grupo, como podemos ver aquí al fondo, que no de equipo, y muy orientada hacia el interior, con muchas normas, ¿de acuerdo? Al final es una cultura donde hay mucho jefe, permitidme la expresión, y eso evita muchas veces que se forme el equipo, porque al final es ordeno y mando y hago lo que dice el jefe y ya está, ¿no? Esas son cosas que cuando entramos en las compañías, dependiendo de qué sector, dependiendo de qué ciudad esté, pues está más o menos agudizado. Entonces, concretamente, en este proyecto, lo que nosotros desarrollamos con el diagnóstico fue la entrada de 3 directivos, 3 interim manager. Había un interim manager que estaba adjunto a dirección y lo que estaba haciendo era ocupado de encargarse de todo lo que es la gestión de procesos y la gestión económica financiera, dando respuesta a la dirección general. Pero había también que trabajar mucho en el área comercial, con varios canales de distribución. La compañía había unos canales como el tradicional que estaba un poquito más parado, necesitaba un fuerte impulso. Y entró un interim manager a tiempo parcial también, para ocuparse de la dirección comercial durante un periodo de tiempo, repito. Y al mismo tiempo la fábrica necesitaba, porque habíamos previsto un fuerte crecimiento de la venta con las acciones del diagnóstico, pues la fábrica iba a necesitar un buen impulso. Y entró también un interim manager asumiendo la dirección de producción de la compañía. Por tanto, el alcance era una reestructuración comercial, incrementar la venta, por supuesto, y trabajar mucho en todo lo que es la fabricación, la forma de trabajar en fábrica, las gestiones de producción para conseguir el proyecto. Entre otras cosas, implantar CRMs a nivel de ventas, etcétera. Y esto nos lleva a que todo esto emana porque hicimos un diagnóstico donde, como podemos ver en el diagnóstico, nos encontramos con que la cifra de ventas está muy estancada
y donde la empresa necesita un crecimiento significativo de la venta porque los costos iban subiendo y las ventas se mantenían paralelas, ¿no? Por lo tanto, una de las cosas que teníamos que analizar era meter fuerza de ventas, meter una dirección comercial profesionalizada que cambiase el equipo, lo reestructurase y pusiese a trabajar los canales de otra forma distinta. Donde también podíamos comprobar que había una cultura de grupo y no de equipo, por ejemplo, como decía antes, es que había un organigrama que no estaba ajustado a las necesidades de la compañía. En muchos casos estaba ajustado a las necesidades de las personas que estaban dentro de la compañía. Esto se produce muchas veces dentro de las empresas, ¿no? Sobre todo en las empresas fabriles, otra cosa que nos encontramos, como fue el caso, es no se incide mucho en la calidad del dato y en la estructura del margen. Los escandallos no están bien calculados o están calculados como escandallo de margen bruto de la compañía, pero no están bien definidos los procesos del escandallo para el margen de producto. Eso hace que cuando se toman decisiones en base a análisis económicos puedan haber errores porque el dato no está preciso. Lo encontramos también aquí en este caso, ¿no? Por ejemplo, cuando entramos en fábrica hicimos una comparativa entre el coste teórico y el coste real de los productos que se estaban fabricando, la diferencia entre el coste teórico y el coste real era significativa, con lo cual, al final del proceso, cuando se sacaban los resultados no acompañaban a lo que uno esperaba. Había mucho más gasto de estructura de fabricación de lo que habíamos esperado en la planificación, ¿no? Por supuesto, pues faltaban definir funciones de personas, había una cultura más de presencia, no orientada a objetivos, faltaban definir funciones y al necesitar organizar el área comercial había también que organizar el área de producción. Por lo tanto, la propuesta que se hizo después de este diagnóstico estaba enfocada a cubrir estas necesidades, es decir, hacemos un diagnóstico, detectamos qué necesita la compañía y a partir de ahí hacemos un plan que luego ejecutamos. Por tanto, la propuesta era incorporar un interim manager adjunto a la dirección general que se encargaba de todo el proyecto, se encargaba de la parte económico-financiera y de toda la gestión de procesos. Un interim manager encargado de la dirección comercial y un interim manager encargado de la dirección de producción. ¿Por qué 3 directivos en este caso? Por demanda de la compañía. La compañía nos dijo, oye, tenemos necesidad de revertir nuestra situación en muy poco tiempo. Y pasamos de una bajada de ventas a una subida de ventas significativa en poco menos de 6 meses. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque, como decía antes Fernando, el interim trabaja dentro de la compañía, aporta experiencia, aporta talento y genera mucha velocidad de ejecución de procesos, ¿no? Con todo ello, lo que hicimos fue una reorganización del área comercial completa, zonas, estructuras de venta, cambios de personal cuando tocaba. Se hizo una nueva gestión de escandallos y de costes y, por tanto, una nueva gestión financiera para que la toma de decisiones fuese eficiente, sabiendo cuáles eran realmente los márgenes a partir de ese momento. Y pues hubieron cambios, por supuesto, en la planificación de producción, en los procesos de compra y en la planificación de la demanda. Esto se pudo hacer gracias a que las personas que intervinieron, los interim managers que entraron dentro de este proyecto, eran muy conocedores del sector de la pintura. Conocían muy bien el mercado, conocían muy bien en qué entorno se desenvolvía la empresa y conocían los problemas que tenía la empresa, porque estaban muy acostumbrados a ellos. Eso permite una velocidad de ejecución muy rápida, de manera que el proceso adaptativo fue muy rápido y los resultados también fueron muy rápidos, ¿de acuerdo? Y por tanto, las acciones fueron una actuación para conseguir los objetivos en el menor plazo posible, con el menor coste posible. Hubo una actuación a nivel financiero, donde partiendo del nuevo modelo de gestión económica financiera, los análisis y la toma de decisiones era mucho más certera. Hubo una adaptación de todo el proceso del área comercial, pues implantación de CRM, para conseguir la cifra de ventas en 2 años se multiplicó completamente por 2. Y además había que preparar la fábrica para atender la demanda que teníamos prevista que ocurriese, como así que ocurrió, ¿no? De manera que al final es lo que hacemos los interim. Los interim lo que hacemos es que por conocimiento, por experiencia y por años de trabajo entramos en una compañía y lo que hacemos es aportar nuestro talento para conseguir los objetivos que el proyecto demande. Y también hacemos más cosas. Si quieres, Fernando, me acompañas un momentito y podemos explicar qué cosas más hacemos para poder terminar.
Por ejemplo, tenemos, por supuesto, aparte del trabajo que hacemos como Interim Manager, participamos en universidades, damos formaciones, hacemos publicaciones. Todo esto que os hemos contado, tenemos una metodología propia que nos permite desarrollar todas las fases del proyecto, está contrastada, está muy trabajada, y la acompañamos con una serie de elementos como pueden ser la formación de directivos, las transiciones, etcétera, ¿no? Si seguimos hablando, por ejemplo, pues el éxito que tenemos de AMG pues está basado, ¿verdad, Fernando?, que tienes más experiencia que... Sí, bueno, más experiencia, más años, claro. Sí, está basado en, como os decíamos al principio, el valor del Interim está basado sobre todo en su experiencia en casos, ¿no? Y aquí, pues en AMG, tanto Joaquín como yo, como nuestros otros socios y asociados, tenemos un bagaje importante en el que hemos resuelto, si quieres pasar la página siguiente, donde hemos resuelto hasta más de 70 proyectos diferentes en multitud de empresas, en multitud de casos diferentes y sectores diferentes, ¿no? Con el cual vamos absorbiendo toda esa información que tenemos en las compañías y de alguna manera luego vamos practicando esa información que tenemos al resto de compañías. Vamos incorporando ese bagaje, esa profesionalidad que tenemos, ¿vale? Sí, hemos trabajado en varios países también, como os decía al principio. Yo concretamente hasta me he tenido que desplazar y vivir en otros países, pues un poco también por las necesidades del proyecto, ¿no? ¿Vale? Pues básicamente, para que veáis aquí un poco, aquí tenéis miembros del equipo. Es un equipo formado actualmente por 8 personas, más un grupo de gente externa. Vale, un segundo que nos está fallando el micro, ¿vale? Estamos teniendo un fallo en el micro, con lo cual, ¿me salgo un momentito? Sí. ¿Me salgo un momentito? Quédate. Bueno, de todas maneras estamos al final de la presentación, disculpar por el fallo del micro, son temas del directo, como decimos los presentadores. Actualmente en AMG somos 3 socios, Joaquín y yo socios fundadores, un tercer socio, Francisco Bautista, de incorporación. Somos un equipo que ya entre nosotros tenemos miles y miles de horas de trabajo en compañías como Interim, y tenemos asociados, bienvenido de nuevo, Joaquín, y tenemos asociados que también nos ayudan en determinados proyectos, ¿no? Aunque los socios somos más generalistas, somos capaces de resolver más proyectos, cada uno de nosotros también tiene un tipo de especialización, ¿no? Y luego los asociados, evidentemente, sí que efectivamente cada uno es más especialista en un área, y luego al margen de los socios y los asociados tenemos también una serie de colaboradores para determinados proyectos en los que, bueno, cuando hace falta mucha especialización, pues también podemos contar con ellos.